Bueno, entonces vamos a empezar esta sesión. Hoy es sábado 29 de abril. Esta es la sesión número 13 y es una sesión deliberativa más. Entonces, la idea es que podamos conversar un poco sobre un tema que es, pues tiene, miren, aquí está Limonada y les mando saludos. Eh, Quiero que hablemos sobre prisma de soluciones. Es un concepto, el prisma de soluciones es un enfoque y es un concepto que en realidad lleva poco tiempo discutiéndose en América Latina. Y por poco tiempo me refiero a menos de 7 años. Eh, entonces, como les comentaba en el correo que les mandé, la, la concepción del término prisma de soluciones tiene una genealogía de Estados Unidos. Y ahorita quiero que conversemos sobre qué cosas buenas y qué cosas se pueden adaptar de esa concepción original del prisma de soluciones gringo a lo que se puede hacer en América Latina. Y voy a pedir también que, pues a partir de las respuestas, hoy en la mañana me llegaron un montón de respuestas por WhatsApp, entonces les voy a pedir que también tengamos un momento muy breve de escritura de posibles ventajas del prisma de soluciones, pero también sus desafíos. Entonces, quiero empezar compartiéndoles algo que creo que la mayoría sabe. Entonces, les voy a compartir pantalla. Estos son datos, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estos son datos del Digital News Report del Instituto Reuters del año pasado, que fue pues uno de los datos que más se han debatido, comentado y han suscitado distintas reflexiones en el mundo y en la industria del periodismo. Y es por qué hay cada vez más gente que de manera consciente evita las noticias. Entonces, fíjate pues esto, ¿no? O sea, 36%, es decir, una de cada tres personas, más de una de cada tres personas, dice que evita consumir noticias porque consideran que tiene un efecto negativo en su estado de ánimo. Eh, Esto es consecuente con algo que también habíamos conversado en la sesión con Pere Ortín, no sé si recuerdan, sobre cómo de pronto una parte muy importante de la industria de medios y del periodismo pareciera reflejar únicamente lo que pasa, lo malo del mundo, ¿no? La corrupción, la guerra, las muertes, los feminicidios, etc. Entonces, cuando de pronto hay una concepción de que todo en el mundo está mal, también hay un agotamiento, ¿no? Por mera salud mental, a veces queremos dejar de consumir ese tipo de contenidos, ¿no? Pero hay otro dato que también me parece muy relevante, que es este 16%, y que tiene que ver con justo esto que les estaba comentando. 16% de las personas encuestadas dicen que no hay nada que puedan hacer con la información, ¿no? O sea, si me cuentas eh, una noticia, un escándalo de corrupción, una noticia más de, no sé, accidentes, muertes, suicidios, etcétera, la gente en general o muchas personas no saben qué hacer con esa información, ¿no? O sea, ¿qué podemos accionar para combatir o para contrarrestar esos problemas que nos están mencionando? Esto también es algo que, pues solamente se los comento, también creo que ha sido muy compartido entre grupos de medios y de periodistas, y es que el periodismo es la carrera que tiene más arrepentidos en una encuesta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, pero lo que quiero que pensemos es por qué el problema está tan presente en el tipo de periodismo que hacen en general los medios. ¿Por qué es tan fácil, ¿no? Pensar que nuestras coberturas, nuestros reportajes, nuestras noticias se centran
en la problemática, en lo problemático, sea lo que sea un proceso de corrupción, sea tala ilegal, sea deforestación, sean feminicidios, sean malas leyes. Y quiero que pensemos también qué se necesitaría para pensar y para enfocar hacia la solución. Entonces, parecen preguntas más o menos sencillas, pero que en realidad tienen detrás un montón de debates. Y quiero que en la siguiente hora vayamos desgranando y analizando las ventajas del periodismo de soluciones, pero también sus desafíos y contradicciones. Entonces, aquí pues quisiera abrir el micrófono los siguientes 5 o 10 minutos y que me ayuden a contestar por qué en general nos enfocamos tanto en el problema, ¿no? O sea, piensen en las coberturas de sus medios, de ustedes mismas, de ustedes mismos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, o sea, acabamos de sacar una gran investigación con la sexta generación, pero está enfocada en la deforestación, en el problema de la deforestación, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es tan sencillo enfocar en lo Nada. problemático? Entonces, no sé si alguien se anime a tomar la palabra. Sé que hay reflexiones que ya me compartieron por escrito vía WhatsApp, entonces también, digamos, pueden hacer eco de lo que ya escribieron. Daniel. Yo recuerdo mucho en la universidad y creo que es como un principio que seguramente enseñan en todas las universidades, esto de que no es noticia que un perro muerde a un hombre, sino que es noticia que un hombre muerde a un perro. Entonces, siento que nace de la idea generalizada de que es una noticia. No, no es noticia de que el Amazonas es un bosque, o sea, así funciona. Pero si el Amazonas deja de ser un bosque y se convierte en una pradera porque lo deforestaron para ganadería o cualquier otro tema, entonces ahí es donde hay una noticia. Y siento que, o sea, vemos la realidad como cómo debería funcionar. Es como en estos países no están dominados por las maras, por ejemplo. Entonces, eso no es noticia. Sí debería funcionar la realidad, o al menos así entendemos que debería funcionar la realidad. Pero luego están estos países donde hay comunidades, donde son gobernadas por mafias y no por el gobierno, y eso sí lo entendemos como un hecho noticioso, como una alteración de la realidad. Y esas alteraciones de la realidad usualmente son para peor. Ok, muchas gracias, Daniel. Patti. Sí, ya no he mandado mis reflexiones, jeje, pero quiero compartir que creo que también viene como de la concepción del periodismo, ¿no? Desde que nos planteamos el qué, que es como la pregunta inicial. Igual en la escuela, en los medios, en todo el periodismo que se ha aprendido, hemos aprendido a lo largo del tiempo que se ha hecho, eh, está muy enfocado en el problema porque también existe esta concepción de que el problema es como a través de lo que empatizamos, ¿no? Entonces, precisamente como que creo que se quedó esa fórmula y creo que el periodismo de soluciones, una de sus apuestas precisamente es como venir a cambiar ese qué, ¿no? Ya no hablamos, o sea, sí seguimos contando qué pasa, pero no desde la perspectiva de la tragedia tal vez, sino en enfocarnos en otras áreas de esa tragedia y en este caso áreas que puedan servir como solución, pero creo que viene sí de algo desde cómo está conceptuado el periodismo y cómo se ha hecho por muchísimos años, ¿no? Ok, muchas gracias, Patti. Antes de pasarle la palabra a Selena y luego a Luisa Fernanda, quisiera también que pensáramos lo siguiente. Es muy cierto que muchas personas que estudiaron periodismo, en realidad estudian periodismo también porque hay como cierta cercanía y empatía con las humanidades, con una labor social, ¿no? ¿Qué tanto de querernos creer salvadores de algo, ¿no? Está presente en que durante tanto tiempo y que la industria en general se enfoque, por ejemplo, en problemáticas, ¿no? Entonces, lo dejo aquí solamente como una reflexión al aire,
para animarles a ustedes que también tomen la palabra, vamos con Selene, Luisa Fernanda, y podemos tomar 3 reflexiones más. Ok, sí, coincido también con lo que comenta Pati y Dani. En realidad, como que el conflicto vende, ¿no? De ahí creo que también es un tema de negocio. Cuando hay conflicto, cuando hay una especie como, incluso esto del clickbait, ¿no? Es algo que te atrape la atención, algo que sea como diferente, eso puede vender. Pero más allá de eso, también creo que es porque, bueno, o sea, si lo extrapolamos un poco, pues vivimos en un mundo muy injusto. Y a lo mejor eso está relacionado con lo que quieres, con lo que mencionas, ¿no? De alguna u otra forma, el periodismo de pronto se asocia con activismo, con una forma de relatar o de interpretar la realidad que dé claves para nivelar esa balanza que hay como de injusticia, ¿no? O sea, sabemos que hay una minoría que es muy, muy rica y que tiene casi, casi los hilos de cómo se mueven muchas cosas en el mundo, y hay una gran mayoría desfavorecida, ¿no? Y creo que también es un poco eso lo que hace que como periodistas a veces queramos enfocarnos en solucionar, no solucionar, pero sí, por ejemplo, mostrar que hay problemáticas y que no tan fácil los otros se van a ir se van a salir con la suya o algo así, ¿no? Pero creo que también parte de la concepción de cómo está construido el mismo mundo, ¿no? Ok. Luisa Fernanda y luego Loraine. Hola, sí, ya, ahí sí me ven bien, ¿cierto? Cierto. Pues yo justamente iba a decir eso que tú estabas mencionando ahorita, Jordi, de que nos creemos salvadores, y yo creo que ese enfocarse tanto en el problema también viene mucho de esta escuela del perro guardián de la democracia, ¿no? El periodismo como el que vigila la democracia y las injusticias y tiene su función de veedor de la sociedad y fiscalizador del poder. Para mí es ahí, sobre todo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Loraine, y terminamos con Gabriela. Sí, a tono con lo que decían las chicas, pues igual yo incorporaría que también siempre como que tenemos esa concepción de que también el morbo vende, de siempre querer como que mostrar, mira qué tan mal estamos, ¿no? En este sentido, además de creernos pues, los salvadores, yo creo que lo que tratamos desde nuestros roles es intentar explicar por qué creemos que estamos tan mal, ¿no? Hasta cierto punto de reforzar estas ideas eh, de por qué las cosas no funcionan lo mejor posible, porque mira, porque hay corrupción o porque hay violencia, o tal, y creo que no nos hemos enfocado en aportar posibles soluciones, quizás le tenemos miedo a proponer, ¿no? Desde nuestro rol. Entonces creo que ahí lo que he aprendido, porque lo he aprendido, gracias al acercamiento de las lecturas, pues sí, creo que el periodismo tiene mucho que aportar. Muy bien, gracias. Gabriela. Bueno, yo quería añadir, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, la verdad, y quería añadir que también está mucho este tema de que, bueno, con las redes sociales, con el tema del internet, con el tema de la globalización, creo que las noticias malas quizás son las que más rápido se expanden, ¿no? Son como que las que más vemos porque no solo estamos viendo las noticias malas quizás de nuestra región o de nuestro círculo más cercano, sino estamos viendo noticias malas de todo el mundo. Entonces, creo que eso también aporta a que haya como que la idea de que estamos como más rodeados de cosas que están sucediendo y que son malas, y quizás le prestemos un poco menos de atención a noticias que puedan estar planteando soluciones o puedan estar generando un impacto positivo en las comunidades en las que suceden, ¿no? Y creo que por ahí también puede haber algo de eso, que quizás deba surgir algún cambio en el periodismo, que ya llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, haciendo como que la misma cobertura de las mismas noticias con las mismas miradas negativas, y quizás el periodismo de soluciones o este tipo de enfoque viene a generar un pequeño cambio ahí en cuanto a las miradas. Muy bien, Gabriela. Les voy a pedir que me contesten una cosa en el chat de WhatsApp. Sé que algunas de ustedes ya han colaborado en medios o en proyectos que de alguna manera tratan de incorporar esta perspectiva.
Entonces, por favor pongan así, yo, tal persona, he colaborado en algún medio, proyecto con tal perspectiva de Prisma de Soluciones, nada más para, digamos, tenerlos mapeados a las personas que lo hayan hecho ya. No son muchas personas, en realidad creo que son la minoría. En segundo lugar, yo no quiero venderles que la perspectiva del Prisma de Soluciones es la panacea, porque no lo creo, en realidad. O sea, creo que tiene una serie de desafíos metodológicos que no se alcanzan todavía a conceptualizar. Y parte de esta charla es, pues, generar ese tipo de debates. Entonces, sí creo que es conveniente que entendamos cuáles son, insisto, las ventajas y por qué puede ser necesario este enfoque, pero que también no caigamos en un optimismo desenfrenado ni en una idealización de lo que significa esta perspectiva, que puede ser también muy problemática. Entonces, cualquier persona que ya haya colaborado en algún proyecto, en algún medio, que tenga la perspectiva de Prisma de Soluciones, por favor, en el chat de WhatsApp, porque sobre todo en el chat de WhatsApp, porque este chat se pierde, ¿no? O sea, una vez que cerremos la sesión, aquí perdemos lo que se escribe por aquí. Entonces, más bien, si lo pueden comentar en el chat de WhatsApp, estaría increíble. Entonces, en lo que van contestando, etcétera, quisiera hacerles una reflexión y luego una pregunta adicional. La reflexión es la siguiente. El periodismo de soluciones no se trata de dar noticias positivas. Eso es importantísimo que se entienda. El periodismo de soluciones no es contar un mundo alegre, un mundo feliz, que, no sé, felicidades, lo logramos, ¿no? Hay un albergue de perritos que salvó a 200 perritos, ¿no? Y wow, hay que aplaudir esa iniciativa individual y hay que hacer un perfil de la persona que creó el albergue. Eso no es periodismo de soluciones. Hay que tener muy claro eso. No es un periodismo de buenas noticias, no es un periodismo centrado en personas en específico, no es hacerle un perfil, no es regalarle, insisto, como un perfil optimista a alguna persona o a alguna comunidad. Por más que nos sintamos cercanos o empaticemos con la labor de una persona o de una comunidad. Dicho esto, quisiera que me ayuden a responder en sus propias palabras, con lo que hemos conversado y con lo que han llegado a leer, ¿qué es periodismo de soluciones? 5 minutos, 3, 4 respuestas. En sus propias palabras, ¿qué creen que es periodismo de soluciones? Lucrecia. Hola, o sea, yo por lo que he entendido del concepto de periodismo de soluciones, sí lleva como mucho trabajo de investigación ante problemas y denuncias que estás haciendo para poder plantear cosas que se podrían estar haciendo ante esa denuncia como tal. Eso es lo que yo siempre he entendido de periodismo de soluciones. Ok, muchas gracias. Digamos, aquí sí ya mencionó algo clave, Lu, y es el periodismo de soluciones está más emparentado al periodismo de investigación, es decir, a la lógica del periodismo investigativo, que que al periodismo de soft news, más ligerón, más, ¿no? Entonces, esto es clave lo que acaba de decir Lucrecia. Entonces, ¿alguien más? ¿Ro? Hola, sí, pues creo que el periodismo de soluciones es justamente como dar a conocer las respuestas que se están implementando en diferentes, ya sea comunidades o sociedad civil, en conjunto con, no sé, organizaciones, investigadores científicos, para resolver las problemáticas de su entorno, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta más bien que tu trabajo esté, o la narrativa de tu trabajo esté enfocada en la solución y no en el problema, ¿no? Desde el inicio, narrar la solución y todo el proceso. Muy bien, Rox. ¿Alguien más? Ay, Adelante. ¿yo? Oh, perdón, no levanté
mi mano, lo siento. Sí, sí, adelante, Ahora sí. adelante. Ya. Por lo que yo entiendo también es como, o sea, como una investigación. O sea, yo lo entendía como una investigación rigurosa que al final terminaba dando respuestas como a ciertos problemas sociales y demás, pero, o sea, dando ciertas respuestas a lo que podría entender de que no necesariamente va a ser todo color rosa, como tú decías. Entonces, Ok, eso. Selene. Para mí es como también una labor de hacer puentes, ¿no? O sea, como que de pronto estamos hay muchos profesionales o muchos especialistas, ¿no? La ciencia, bueno, los científicos, no sé, los científicos sociales, y de alguna u otra forma es establecer estos puentes en respuestas, ¿no? O sea, como el periodista siendo pues investigador y también un poco como que va tejiendo fino y va encontrando estas respuestas quizá a través de una investigación rigurosa, a través de iniciativas o otras cosas que podrían ser parte de una respuesta a ciertas problemáticas, como han comentado. Muy bien. Muchas gracias, Selene. José Manuel, y terminamos con Arlene. Sí, no son palabras mías, pero creo que sintetizan varias de las cosas que estamos diciendo, y es una de las definiciones que da el Instituto de Periodismo Constructivo y Alfredo Casares en su libro de la obra de periodismo constructivo, que es el periodismo de investigación de lo que sí funciona. Me gusta mucho esa definición y creo que va por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Aquí estamos utilizando, ojo, están emparentados. Periodismo constructivo y periodismo de soluciones tienen cosas en las que se unen, hay algunas cosas en las que también se diferencian, pero para fines prácticos en esta sesión, periodismo de soluciones estamos hablando como que de las dos ramas, ¿no? O sea, para englobarlo. Más adelante, si quieren, podemos, digamos, establecer por qué periodismo constructivo tiene, pues, algunas otras cualidades que lo diferencian del periodismo de soluciones gringo, pero para esta charla, periodismo de soluciones es solamente para, digamos, acortar términos, ¿va? Arlen. Sí, yo igual lo veo como una respuesta ante como la falta de atención, por ejemplo, del Estado o del gobierno. Por ejemplo, he visto mucho periodismo de soluciones, sobre todo en la comunidad LGBT, por ejemplo, que informan, no sé, sobre el trámite para cambiar, cómo cambiar tus documentos de identidad de género, si ya es como legal, ley en el estado donde vives, o también, por ejemplo, en los servicios de salud, que muchas veces pues no tenemos como acceso a ciertos servicios de salud que deberían estar garantizados por el Estado, pero bueno, hay como personas que están como trabajando en eso o apoyando, por ejemplo, a personas con VIH, como a obtener medicamentos y demás, y creo que un puente justo puede ser como el periodismo, y cómo informar a esto, ¿no? Entonces yo siento que eso podría ser periodismo de soluciones, pero no sé si lo estoy como entendiendo mal, pero pues sí es como un servicio a la comunidad de informar en dónde puedes encontrar estos servicios que si bien no te los está dando el Estado, pues hay personas que lo están haciendo y como que el periodismo puede ser un puente para encontrar y hacer como redes, ¿no? Entre personas que puedan necesitarlo. Claro. Qué interesante, Arlen, porque muchas de las respuestas que recibí, recuerden que les pregunté, imaginen un pitch, ¿no? O sea, ¿cómo harían un pitch sobre algún tema que tenga que ver con alguno de sus intereses, con la perspectiva de periodismo de soluciones, ¿no? Y varias de las respuestas que recibí tenían muy presente un tema de servicio, de periodismo de servicio, ¿no? De ofrecer información concreta a, por ejemplo, personas que deciden abortar o a migrantes. Y es un debate no concluido, y es el que se esté haciendo algo, lo que sea, ¿es una solución? Es decir, que nosotros digamos, hay una serie de albergues, ¿no? O sea, donde las personas migrantes podrían detenerse a, no sé, descansar, tomar agua, etcétera. ¿Eso es una solución en sí misma? ¿O es una tensión? Es algo que se está haciendo para atender
una situación específica. Entonces, ojo, porque muchas de las personas, no muchas, algunas de las personas que respondieron traían esta idea de podríamos hacer un mapeo de, qué sé yo, ¿no? O sea, lugares donde las personas ayudan a otras personas a abortar, qué sé yo. No siempre ofrecer información de servicio es periodismo de soluciones. No sé si me explico. Entonces, antes de pasar a un momento más, no sé si, perdón, Luis Alberto y Lorraine acaban de levantar la mano o... Yo sí la acabo de levantar. Listo, entonces... Sí, yo también. Bueno, ahorita que mencionabas el tema de los albergues, me llama la atención porque, bueno, a lo mejor, como dices, es un tema de un servicio y a lo mejor se acota mucho a eso, pero si se ve desde una perspectiva un poco diferente, por ejemplo, algo que ha pasado, y ahora con la crisis migratoria de repente pareciera que muchos quisieran abrir sus propios albergues o sitios para atender, pero algo de lo que se habla de la gente de acá, menos de Coahuila, de México del Norte, es que eso lleva años. Lleva años de concientizar, lleva años de que la gente se adapte, la gente de las colonias, la gente del entorno. Entonces se puede percibir a lo mejor como un tema de soluciones, cómo vas permeando en esta opinión pública, cómo generar otra idea que no sea xenofóbica, que no sea un tema de racismo y de discriminación hacia esta población. Entonces, a lo mejor presentar historias de cómo es este proceso para cambiar esta percepción pudiera ser un reportaje de periodismo de soluciones. Bueno, al menos así yo lo imagino. Más allá de decir, estos son los 10 albergues en México que atienden personas en situación de migración, considero que eso pudiera tener un enfoque más importante y en estos tiempos en los que pues la migración está siendo muy perseguida, bueno, siempre lo ha sido, pero en estos momentos en México hay como esta acentuación en estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Genial, muchas gracias, Luis Alberto. Lorraine y después Rox. Sí, en ese sentido, Jordi, de lo que he leído, porque dentro de nos mandaste un medio y yo me metí en una de las notas y estuve leyendo las notas que ellos redactaban y pues ya sí me llevé como que la idea. Pero en realidad lo que decías en el caso, por ejemplo, de los migrantes, pues no es una solución, porque es que en realidad ese no es el problema. O sea, en sí la atención a los migrantes, pues sí es un pendiente que tenemos, pero el hecho de, por ejemplo, lo que ocurrió en Juárez, o sea, eso va más allá de la primera atención o la atención primeriza a los migrantes, por así decirlo. Entonces los problemas van mucho más allá en el tema del aborto, precisamente en el tema de los abortos, quienes ayudan en el caso del aborto, no sé si se referían a los informales, pero el caso es que se legalice el aborto, o sea, que las personas no tengan que recurrir a otras. Entonces sí hay que ir más allá de la fachada, ¿no? Sí entrarle más al fenómeno. Claro. Rox. No, pues nada más quería agregar que como también el periodismo de soluciones, porque había por ahí un comentario que creo que David puso, que es como el activismo, ¿no? Y no, tampoco se trata como de que hoy se invite al activismo, porque al publicar un reportaje o algún producto periodístico con enfoque de soluciones, esa estrategia que nosotros vamos a dar a conocer, que vamos a publicar, debe ser una estrategia que está demostrado que ya funcionó para resolver, o como dicen, no es la solución a toda la problemática, sino es lo que le funcionó a esta comunidad con ciertas características, con cierto entorno, con cierto contexto, y que le ayudó a resolver la problemática, ¿no? Y pues también tomando en cuenta que hay esta estrategia puede funcionar en otros lugares, pero también puede no funcionar. Entonces, es como presentar todo este proceso desde el inicio, desde la concepción de esta estrategia y también los errores, porque también eso se tiene como que mencionar, los errores y los aciertos y cómo aprendieron de esos errores para llegar a que a que la estrategia funcionara. Y bueno, es también un poco lo que dice Luis, normalmente no son estrategias que funcionan de un día para otro, pues tardan años a veces. Claro.
José Manuel, ¿tienes levantada la mano por segunda ocasión o es la manita que habías tenido en la ronda anterior? No, es de la ronda anterior, perdón que no la bajé. Ok, no te preocupes. Esto que dice Roxana también es muy importante. El periodismo de soluciones no es periodismo activista, no es periodismo de organizaciones, ¿no? De hacer publireportajes de lo que está haciendo una organización que esté atendiendo un problema, porque ese es un riesgo que está presente todo el tiempo y que es algo que sí pasa. O sea, de pronto es muy fácil cuando tienes que pues desarrollar, digamos que eres un periodista, ¿no? Y te ponen, tienes que hacer no sé, 5 notas al mes, ¿no? Con enfoque periodismo de soluciones, pues de pronto lo más fácil es ir, tocar la puerta, llamar a un conocido de una organización que te cuenten lo maravilloso de los programas y proyectos que está haciendo esa organización, y pues listo, ¿no? O sea, tú redactas, transcribes, haces un par de preguntas y ya tienes tu nota, ¿no? Eso no tendría que ser periodismo de soluciones. No es acercarse y escuchar de manera poco crítica lo que una organización te cuenta de cómo está atendiendo o intentando solucionar un problema. Entonces, esto también es súper relevante. Vamos a terminar esta ronda con Luisa Fernanda para pasar a una siguiente pregunta. Entonces, Luisa. Es que no sé si justamente lo que vaya a decir va más en onda con la siguiente ronda de preguntas que tienes, porque lo que tengo son preguntas justamente, como sobre esos riesgos, ¿no? El riesgo de que el periodismo de soluciones se vea como de una manera no crítica, comiéndole a la fuente la solución, que muchas veces desde otra perspectiva puede ser asistencialista o que le quite agencia a las poblaciones o que termine realmente como, no sé, generando otras, si es periodismo de soluciones ambiental, generando otros problemas en el ecosistema ante la falta de conocimiento sobre cómo esto va a ser una solución efectiva. O sea, me pregunto mucho por cómo hacer que una historia plantee desde el periodismo de soluciones una solución que sea estructural. Pensaría que yo es como, pensaría yo que va es como por ahí. Claro. Pues bueno, mi querida Luisa Fernanda no tenía el guión de esta conversación porque en efecto lo que sigue son los desafíos. Hablar y conversar sobre los desafíos. Entonces, ya hemos conversado un poco, ¿no? De ojo, cuidado, esto no es o no tendría que ser periodismo de soluciones, pero imaginen, piensen, reflexionen sobre cuáles creen ustedes que pueden ser los principales desafíos de hacer periodismo de soluciones. En general, ¿no? A partir de las lecturas que tuvieron o lo que sea, pero incluso si pueden hacer todavía un escalón más arriba de reflexión y es desafíos de hacer periodismo de soluciones en América Latina. Y también otra vez la invitación a personas, aunque no estén ahorita conversando, comentando, pero si pueden poner sus cámaras, las personas que tienen la cámara apagada, también sería fantástico. Pero desafíos, ¿no? ¿Cuáles consideran que son los principales retos, desafíos, contradicciones no resueltas del periodismo de soluciones? Loraine, después Gabriela, y también una invitación a las personas que no hayan participado en esta conversación todavía, porfa, anímense. Yo creo que está el tema dentro de los retos, el tema del cambio de contexto. Porque, por ejemplo, muchas veces de las soluciones que se pueden aplicar en Europa pudieran no ser viables por el factor cultural, por 10.000 cosas, políticos, por los propios sistemas que tenemos en América Latina, e incluso dentro de América Latina, pues los contextos son muy diversos. Entonces, yo creo que proponer algunas alternativas, pues habría que, también como decía Luisa, el tema, por ejemplo, en la parte ambiental de no causar daño al ecosistema. Entonces, de ahí yo creo que se rescata con la investigación, mucha investigación. O sea, sí, lleva mucha tarea. Y el cúmulo de trabajo que conlleva. Muy bien. Gabriela. Sí, yo también creo, como estábamos hablando en el chat, que uno de los retos es también entender que no todo es periodismo de soluciones, no toda respuesta que se dé en un reportaje ya de una plantea
una solución o es parte de este enfoque. O sea, siento que muchas veces se venden reportajes como periodismo de soluciones, pero en realidad lo que hay o lo que son es como que, bueno, al final te dan una respuesta, una red de apoyo, lo que sea, que son muy útiles, que son necesarias, pero no entran necesariamente dentro de este enfoque. Entonces creo que uno de los retos mayores es ese, como diferenciar qué es y qué no es, y también tener claro que tiene una metodología y una investigación previa que se tiene que hacer y que no es nada más lanzar soluciones al aire de forma idealista y ya, pues. Fantástico. Muchas gracias, Gabriela. Lucrecia, después Sara. Yo voy full con eso que está diciendo Gaby, porque siento que parte del periodismo de soluciones y un poco siguiendo la idea que decía antes es que necesitas mucho tiempo para investigar, es un periodismo de largo aliento en muchos casos, porque tienes que comparar cosas que han funcionado, ver cómo se podrían adaptar a un contexto, contrastar fuentes, ver gente que ha investigado sobre el tema, teorías, y muchos medios nunca te dan el espacio suficiente como para poder hacer eso. Creo que además un periodismo que por la parte crítica se apoya mucho del periodismo colaborativo y debería ser clave, entonces no siempre cuentas con medios que estén dispuestos a permitir que eso ocurra con la profundidad que necesita. Muy bien. ¿Y Sara? Creo que aparte de, digamos, de todo el tiempo que se tiene que invertir y demás en la investigación y todo, creo que otro de los desafíos, digamos, que tal vez podría haber es no caer en el optimismo, en de decir, ok, podemos solucionar todo. Entonces, dar una perspectiva más, por así decir, realista, por más dura que sea. Ok, ok. Muy bien. Entonces, chicos, les voy a pasar por les doy la indicación y ahorita paso con Isa Fernanda. Les voy a pasar por el chat de WhatsApp un documento. Ese documento tiene dos peticiones. Primero, que pongan con sus palabras si creen que es necesario o no el enfoque periodismo de soluciones. Si hay alguien que no esté convencido o convencida, por favor también póngalo, porque yo insisto, o sea, no quiero vender aquí que el periodismo de soluciones es la panacea a nada. No se trata de eso. Hay personas que con razón pueden hacer críticas a este tipo de enfoque y eso nos ayuda a problematizar y avanzar en la discusión. Entonces, les voy a pedir que en un primer momento pongan si creen que es necesario y por qué este enfoque. Ya es algo que algunos de ustedes me respondieron. Lo que les voy a pedir es que lo hagan en una línea, ¿no? Máximo dos. Y en un segundo apartado, que pongan los desafíos. En este momento hay 31 personas conectadas, una soy yo, entonces espero que haya 30 respuestas, ¿va? Entonces, voy a pasarles el documento. Perdón, Luisa, primero te escuchamos a ti y ahorita les paso el documento. Pues nada, respondiendo a los desafíos, a la pregunta por los desafíos, pues yo pensaba justamente empatizar o conectar demasiado con una propuesta que te lleve a la sensación de que estás haciendo un public reportaje, y otro que va muy, creo, en onda de lo que estás pidiéndonos es no terminar de entender qué es el periodismo de soluciones y por lo tanto hacer todo lo que hemos dicho que no es. Para mí, el desafío de la definición es clave. Sí, como establecer bien una definición de qué es para poder ejercerlo y hacerlo bien. Ok. Bueno, chicas, entonces les voy a pasar ahora sí el documento por WhatsApp. Ábranlo, vamos a darnos 12 minutos porque quiero mostrarles ejemplos de periodismo de soluciones bien hecho y quiero que hablemos de lo que viene para esta generación. Entonces son las 10:58 hora México, a las 11:10 cerramos, entren al documento, lean las peticiones y escriban. Pueden poner su cámara apagada en este momento, regresamos en 12 minutos, ¿va?
Bueno, pues las personas que ya hayan escrito en los dos apartados, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos regresando. Las personas que todavía veo que hay algunas personas ahí escribiendo, terminen la idea, pero regresen pronto. Las personas que ya hayan escrito, porfa, vayamos regresando. Y la mejor manera de verles es si prenden su cámara, si fueran tan amables de prender su cámara. No sé en qué parte de Europa está Lucrecia. Ha estado como por... En Estoy de Bélgica, nuevo en mi casa en Bruselas. en Bruselas. Ok. Y como ya empezó el horario de verano, bueno, no se ve, pero hay luz. No hay Ya, sol, pero hay luz. genial, genial, genial. ¿Cómo está el clima en... Tú estás en Madrid, ¿no, José Manuel? O sea, vivo en Madrid, pero me escapé de este puente que en España es festivo el lunes y en Madrid también es festivo el martes. Entonces me vine a Barcelona y está súper agradable. Aquí al menos sí corre el viento. Ah, mira nomás. Genial, 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 genial. Bueno, voy a compartirles pantalla para mostrarles dos ejemplos que quiero que conozcan de Prisma Soluciones hecho en América Latina. Entonces, les voy a pasar los links uno por uno por WhatsApp y también les voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos primero con un contenido que hizo Redacción, un medio argentino, dirigido y fundado por Chani Guyot, que fue director editorial durante muchos, muchos años de un medio tradicional en Argentina que es La Nación. Entonces, esto es por si lo quieren consultar después con más tranquilidad, pero les voy a compartir pantalla. Entonces, este es un ejemplo, que a mí me parece un buen ejemplo de prisma de soluciones. No es una nota larguísima, no tiene demasiados datos, pero el enfoque es el enfoque adecuado para mí de lo que es periodismo de soluciones. Se llama Chao Manicomios. En América del Sur, y entiendo que particularmente en Argentina, en Uruguay y en Chile, durante muchos años existieron lo que se llaman o se llamaban colonias psiquiátricas, que eran, bueno, pues espacios en donde eran unas especies de guetos donde metían a las personas con trastornos mentales. Desde 1991 existe una ley en Argentina para ponerle fin a ese tipo de visión para tratar los trastornos mentales agudos. Y esa misma ley estableció un plazo para que, pues, digamos, estos guetos, estos manicomios se fueran cerrando en Argentina. La única provincia que lo logró y que lo hizo bien fue Río Negro. Y lo hizo tan bien que se convirtió en un modelo de cómo lo hizo. ¿Ok? Entonces, esta es una nota ya viejita, de hace 5 años, escrita por Lucía Weige, que tiene un ligero toque narrativo, es decir, te va llevando poco a poco, no es un reportaje de periodismo de datos, no es una investigación como súper dura, ¿no? Con muchísima información, pues sí, datos por aquí, datos por allá, te va llevando, te va explicando. Y creo que tiene un buen enfoque de entender, me están llamando del hospital, perdónenme, voy a poner pausa y regreso en un segundito. Bueno, les estaba compartiendo justo el reportaje de Chao Manicomios, que, insisto, tuvo una investigación amplia sobre qué era esta ley que se menciona en la segunda parte, la ley de salud mental en Argentina, explica cómo fue el cambio y cómo lograron pues
insisto, ¿no? O sea, ir cambiando la perspectiva hacia la salud mental de una perspectiva ultra patologizante y en muchos casos discriminatoria, a una perspectiva mucho más amplia, más holística, más comunitaria incluso, y con un énfasis grande en la reinserción social de las personas con trastornos amplios y profundos en su salud mental. Entonces, échenle un ojo, no es una lectura larga, o sea, insisto, se lee de manera muy rápida. Y el otro ejemplo que les quería poner es uno de los principales orgullos de la red LATAM en términos de sus investigaciones, que es Pasó en la U. Pasó en la U fue una investigación que hizo la tercera generación de la red LATAM entre 2018 y 2019, que lo que hizo fue investigar a 100 universidades de 16 países de toda la región para encontrar cuáles de estas universidades contaban con protocolos para atender la violencia sexual en, digamos, el ambiente universitario, ¿no? Más allá de la investigación y de que claramente partimos de un problema, ¿no? El acoso y la violencia sexual, hubo una serie de cosas que le entramos con una clara perspectiva de periodismo de soluciones. Y, por ejemplo, en esta parte que se llama contexto, pues digamos, hicimos una elaboración metodológica y conceptual de lo que habíamos descubierto, pero también fue muy importante hacer este tipo de cápsulas. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué no es un protocolo? ¿Quién debe elaborar este tipo de políticas universitarias? Y además de los hallazgos que fuimos desmenuzando, les quiero contar la historia de Costa Rica. Costa Rica es un caso atípico en nuestros hallazgos. Nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de las universidades que cuentan hoy por hoy con protocolos para atender la violencia sexual fueron creados a partir de una ola feminista que empezó en Argentina en 2015 y se fue expandiendo por la región. Entonces, muchos de estos protocolos son de 2015, 2016, 2017. El caso atípico es Costa Rica. Es el reglamento o es el protocolo más antiguo. 1997. En 1997 no había muchas de estas discusiones, es decir, no era tan común, no era tan mainstream que el feminismo estuviera tan instalado en las conversaciones públicas. Y sin embargo, este protocolo existe desde entonces y es un buen protocolo. Entonces, aquí se desmenuza qué fue lo que llevó a la Universidad de Costa Rica a crear su protocolo, entrevistamos a distintas fuentes universitarias, etcétera, 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 ¿no? Y no sé si recuerdan que una de las preguntas que les hice es, ¿cómo luce un gol, no? ¿Cómo luce un impacto en el periodismo de soluciones? Y justo también creemos en distintas latitudes que esta investigación fue una de las que tuvo uno de los impactos más claros y que está asociado, por ejemplo, no solamente a que nos citaron en un montón de medios, aquí, por ejemplo, The Intercept, ¿no? Que es un medio brasileño de investigación que se centra mucho en, digamos, temas de denuncia, periodismo de investigación, etcétera. Salió citado ahí, salió citado en 68 medios de toda la región, este reportaje, pero más allá de las citas, este ejemplo me parece muy importante, ¿no? O sea, hubo al menos 13 universidades, esta fue, digamos, una que salió citada en el país, pero hubo al menos 13 universidades que nosotros pudimos detectar que crearon o modificaron sus políticas universitarias, sus reglamentos internos, para contar con estos protocolos. Entonces, esta reflexión de los goles periodísticos es algo que también me interesa que tengamos muy en cuenta, ¿no? No solamente es hacer una nota por hacer la nota. No solamente es, ay, bueno, vamos a contar una historia bonita, sino cómo luce un gol periodístico. Y esta fue una conversación muy insistente que yo tuve con parte del equipo de redacción.
con Chani Guyot, con Javier Drobeto, que en ese momento era editor general, y con muchas otras personas del equipo, ¿no? ¿Cómo luce saber que estamos teniendo impactos cuando a veces las soluciones, y ya lo decían ustedes, toman tiempo, toman tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo quería, ya para ir cerrando, en los últimos 10, 15 minutos que nos quedan, yo quería compartirles los que yo identifico como los principales desafíos. Y quiero expresárselos porque la investigación que hagamos como generación, sí quiero que tengamos esta perspectiva en la cabeza, de tener un impacto real en el mundo, ¿no? Entonces, los principales desafíos que yo identifico son, creo que esto no lo puso nadie en lo que leí por ahora en el documento. En los 4 pilares del periodismo de soluciones que propone la Solution Journalist Network, uno de los primeros es centrarnos en la evidencia, ¿no? En los datos. Creo que eso es más o menos sencillo de hacer cuando vives en Europa o en Estados Unidos y hay datos disponibles, abiertos, para un montón de temas. ¿Se imaginan hacer periodismo de soluciones en países donde casi no hay datos, como Cuba, Nicaragua, El Salvador? Ahora en México están a punto de desaparecer a nuestro Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos evidencia oficial, evidencia, datos que sostengan que lo que estamos contando tiene un sustento detrás y no es solamente lo que nos cuenta la organización o la comunidad o lo que nosotros queremos creer? ¿Cómo encontramos esa evidencia? Eso creo que es uno de los principales desafíos en América Latina. ¿Ok? Otro de los retos que yo identifico es el periodismo de soluciones va lento. En general, no llega a la coyuntura. Una de las principales frustraciones, y ojo, otra vez, esto les pido que se quede acá entre nosotros, ¿no? O sea, pero una de las principales frustraciones que tienen usualmente los equipos o los medios que hacen periodismo de soluciones, todas y todos ustedes son periodistas, y creo que también, está casi en el ADN de las personas periodistas, y es el rush, la adrenalina de la coyuntura, ¿no? O sea, el breaking tiene algo que jala, que atrapa, que genera mucha intensidad. Muchas de las frustraciones de redacción y de muchos medios que hacen periodismo de soluciones no llegan a la coyuntura, ¿no? Hace 2 años hubo un montón de incendios forestales en Argentina y en Bolivia, muy, muy fuertes. Y mientras que de pronto había un montón de notas sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Y todo era muy caótico y hay incendios terribles, redacción se tardó casi 3 semanas en publicar una nota, un reportaje sobre periodismo de soluciones, o sea, desde la perspectiva de periodismo de soluciones, y en 3 semanas el tema ya había bajado, ya no estaba en el debate público. Entonces, ese también es un desafío importante, y sí varias de ustedes lo mencionaron, ¿no? O sea, el periodismo de soluciones lleva tiempo, necesita tiempo. Otro de los desafíos que para mí también es uno de los más cabrones. Es muy fácil, no es muy fácil, pero digamos, es relativamente sencillo hacer una nota, un reportaje con la perspectiva de periodismo de soluciones y olvidarnos del tema. ¿Cómo podemos saber si la solución se mantuvo en el tiempo? Si es sustentable. ¿En cuánto tiempo tenemos que regresar? Hoy Roxana me comentaba de pues un reportaje que tiene que ver con una comunidad en específica en México. Supongamos, ¿no? que esta comunidad está haciendo las cosas bien.
¿en cuánto tiempo habría que regresar para saber si esa potencial solución sigue sirviendo? Porque los contextos cambian todo el tiempo, ¿no? Por cuestiones de políticas públicas, gobiernos, inflación, crisis económica, lo que ustedes quieran, ¿no? Volvemos a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a nuestro medio le importa que regresemos, nos van a permitir regresar o no. Entonces, el 90 y... Esto es una estadística puramente mía, ¿no? No me hagan caso, pero eso es como que, a mi percepción, el 99% de los contenidos que se hacen con perspectiva y prisma de soluciones no regresan a lo publicado. Entonces, en realidad son solamente como chispazos, ¿no? De cosas que en algún momento funcionaron bien. Es como una fotografía, cuando quizá lo que nosotros necesitamos es una película. No la fotografía de un momento, sino la historia amplia de un proceso, de un fenómeno. Y las últimas 2 cosas, cuarto y quinto desafío. En general, los periodistas estamos habituados a ser un poco generalistas, ¿no? Como a conocer un poquito de todo. El periodismo de soluciones, idealmente, requiere una visión de políticas públicas, de entender cómo funciona el gobierno, cómo funciona, digamos, cómo funcionan las leyes de cada país. Porque, ojo, aunque nosotros reportemos una solución que esté haciendo una comunidad o una persona, es bien importante entender que posiblemente esa problemática, es decir, esa solución a una problemática, sea una problemática estructural que la comunidad está tratando de resolver, pero el actor que le toca resolver usualmente son gobiernos, empresas, corporaciones. Entonces, tener esa perspectiva es fundamental. No se trata, insisto, de idealizar a personas, de generar héroes, ya sean individuales o colectivos. Entonces, también hay muchas potenciales soluciones que están creadas de gobiernos. A los periodistas en general no nos gusta hablar bien de los gobiernos, ¿no? Y tenemos toda la razón de desconfiar. ¿Y por qué digo que es tan importante la perspectiva de políticas públicas? Para que no nos echen un cuento falso, para que no nos mareen, ¿no? O sea, para que no sea un gobierno o una organización o quien sea diciéndonos, no, bueno, esto está maravilloso, está funcionando súper bien, ¿no? Y que nosotros no entendamos por qué sí o por qué no. Y eso es fundamental, es entender cómo funcionan las leyes y los gobiernos a nivel municipal, provincial, nacional, o incluso cómo funcionan las leyes que nos atañen como región. Y eso es complicado. Se lleva tiempo, se necesita estudio. Y el quinto y último desafío que yo identifico es que en general, el prisma de soluciones sigue cargando como un estigma un poco aburrido. No es, ya lo mencionaba al inicio de esa conversación, el conflicto vende. ¿Por qué Twitter es Twitter? Pues porque en realidad las cosas problemáticas, conflictivas, lo que nos indigna es lo que nos hace reaccionar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer del prisma de soluciones algo divertido, atractivo, entretenido y que haga a las personas reaccionar? Y esos son desafíos que no están del todo trabajados en términos conceptuales, metodológicos, y que es una invitación a que reflexionemos como generación cómo podríamos hacerlo. Para lo que nos toca hacer en este ciclo de la red LATAM, pero idealmente también para lo que ustedes hagan a lo largo de su vida y de su carrera profesional como periodistas en sus medios.
o en sus proyectos. Entonces, unos minutitos últimos de reacciones. Y con eso estaríamos concluyendo esta sesión. ¿Qué piensan? ¿Tan sencillo, no tan sencillo? ¿Se vale, no se vale? ¿Hay que hacerlo, no hay que hacerlo? Luisa. A ver, yo tiendo a escalar mucho como estas cuestiones del ejercicio, o sea, como de cómo deberían hacerse y quizá porque Virgo perfeccionista busco siempre como entender cuál sería la mejor manera posible siempre de hacer esas cosas. Y a mí me inquieta mucho eso de las soluciones estructurales, lo que hablabas de cómo deben estar inmiscuidas también las políticas públicas. Y ahí yo creo que el periodismo de soluciones o el buen periodismo en general, llámese como se llame, debe ser muy crítico en el caso de las soluciones, de cómo esto sí es una solución estructural, pero además yo lo complejizaría un poco más, atendiendo a la cosmovisión y contexto latinoamericano, que siento que muchas veces los periodistas compramos los discursos occidentales y coloniales. Entonces me inquietan y me parecería que le añadiría una capa más de complejidad a un periodismo de soluciones que también se pare desde el contexto de ser latinoamericanos. Claro, me encanta y me acaba de así generar un escalofrío bonito, pero pedimos soluciones para quién, ¿no? La solución para quién. Para un gobierno que puede decir, miren, estamos gastando menos presupuesto en tal cosa, ¿no? O para una corporación que puede lavarse la cara, para una comunidad en específico, pero quizá esa comunidad en específico está atentando contra otra comunidad, ¿no? Que también suele pasar, puede pasar. Entonces, ¿solución para quién? Me encanta que se haya puesto esta pregunta, porque, insisto, yo no quiero vender que esto es la solución. Sí creo que hay muchas cosas que vale la pena entender y encaminarnos, pero quiero que lo hagamos desde una perspectiva crítica. Entonces, Facu, Dani y Loraine. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luisa recién. Por otro lado, no sé si se me escucha bien, por otro lado también creo que, como decían en otro momento, el periodismo de soluciones en el diario vivir, por así decirlo, se hace cuesta arriba si no es algo que vas trabajando de a poquito. Creo que esta forma de periodismo colaborativo que tenemos como nosotros acá en la red favorece que haya un enfoque, o por lo menos es como un ambiente en el cual yo lo veo más propicio, donde quizá no nos está corriendo la inmediatez o una agenda que tenemos que ir como alimentando, por así decirlo, una portada que tenemos que tener como noticias nuevas, y si se puede, por ejemplo, no sé, sentarse y comerse una legislación de los, no sé, la deforestación de no sé dónde, y ta, y es un laburo que sabes que le vas a volcar por entero a esa producción final. Por ese lado me parece que está muy bueno y que también al ser un montón de personas, se hace como llevadero también. Si sos 2, 3 personas y tenés que encarar una mega investigación, también Claro. es bastante complejo. Pero nada, o sea, yo lo veo como lejos de decir, esto es pan comido, es tremendo desafío, pero creo que está, que la estructura está y que nosotros estamos. Así que lo que venga como investigación de la generación va a estar al alcance de la mano, como arriba. Genial, muy bien, me encanta esa reflexión. Dani. Yo quiero como retomar todo ese tema de las soluciones para quién, porque para mí ese es como el conflicto que tengo con la idea del periodismo de soluciones, como a quién le estamos brindando soluciones. Es como, ahorita creo que con toda esta conversación y con las lecturas que nos mandaste, como me informé más y creo que tengo como una visión un poco más clara y más optimista de qué es el periodismo de soluciones como enfoque y como práctica, pero para mí el problema venía de experiencias pasadas con supuestos periodistas de soluciones que era como, por ponerles un ejemplo local, cómo estas comunidades están luchando contra
la violencia, o dicen periodismo de soluciones, 2 puntos. Así El Salvador erradicó sus problemas de maras. Y es como, ya sabemos cómo El Salvador erradicó sus problemas de maras. Entonces, es como eso, ese enfoque, diríamos, como periodistas, esa es una solución. O, por ejemplo, ya aquí en Honduras, en estas ciudades que son ultraviolentas y estos barrios ultraviolentos, así estos barrios luchan contra la violencia de las maras y pandillas. Y es que vino USAID y les dio plata para que tal proyecto. Y entonces, como yo como periodista voy a llevar y a decirles a las comunidades del mundo, dejen entrar a USAID a sus comunidades para que les organicen. Y que no estoy diciendo que sean bueno o malo, solo como, a quién realmente es esa solución. Es para, como decías, estas organizaciones, es para estas comunidades. Y retomo con lo que decía Luisa, o sea, muchas veces, al menos en la experiencia que yo he tenido, estas soluciones o estos modelos tienen como esta mirada bien colonial de los salvadores blancos. Entonces, para mí, o sea, de ahí nace como mi escepticismo, pero definitivamente creo que dejar de contar que el mundo se va a acabar, sino así está la gente queriendo hacer un cambio, es extremadamente necesario. Genial. Lorraine, ¿quién Sí, no, es igual este guapo o guapa que está ahí contigo? esta es Luna, pero tenía como que un ataque de asma, estaba así como que con la falta de aire, y pues ahí me tocó pasarle la manito para que se relajara. Sí, sobre el tema, pues ya les digo, yo no tenía nociones de esta modalidad de periodismo, y pues sí, la conferencia de hoy, o el debate de hoy, pues me trajo muchas ideas, sobre todo para el tema del especial que estoy haciendo, y que pues sería totalmente válido pues también mostrar un poco de las soluciones que se han implementado en la región en la búsqueda de los migrantes desaparecidos, pues, y pues ahí ya me voy ya con tareas. Entonces pues ahí les agradezco. Genial, genial, genial. Pues quisiera ir cerrando con, digamos, algunas ideas que ya también se comentaron aquí. Yo sí estoy convencido que una industria de medios en donde nos refleja un mundo donde todo es caos, donde todo es crisis, donde todo es guerra, es un mal mundo. Y es una industria que hace daño hacia afuera, hacia las audiencias, pero nos hace daño también a nosotros, en nuestra estabilidad, salud mental, tranquilidad. Entonces, sí creo que vale la pena seguir reflexionando sobre este enfoque, pero también yo tengo mis red flags, sobre todo cuando vienen personas desde afuera a decirnos cómo tendría que hacerse, cuál es el paso a paso, y ese paso a paso acrítico sobre qué es periodismo de soluciones. Y yo creo que América Latina merece y necesita su propio enfoque. No desde una mirada colonial, no desde una mirada gringa, ¿no? Donde nos digan, ay, sí, pues lo más sencillo es hacer petición de información y, bueno, pues a veces no se puede. Hay que encontrarle otras maneras. ¿Va? Y termino con una última cosa. En las próximas semanas les vamos a mandar un formulario. Ese formulario es para que queremos recoger ideas de ustedes para una potencial investigación colaborativa y regional que sea nuestra investigación final como generación. Les adelanto una cosa. Sus ideas se pueden tomar o no se pueden tomar, pero queremos que vengan las ideas y las propuestas inicialmente de ustedes. Y ojo, idealmente queremos que tengan este chip en la cabeza. ¿Soluciones para quién? No tiene que ser necesariamente una investigación toda centrada en periodismo de soluciones. Ustedes pueden proponer el tema que se les ocurra, que se pueda hacer de manera regional, que crean que tiene sentido, ¿no? Pero sí o sí, al menos una pata o un pilar tendría que tener esta concepción de periodismo de soluciones. Entonces, la sesión anterior, la de Alicia Hernández y esta,
nos parecían fundamentales para ir encarando lo que va a ser la investigación final. ¿Va? Obviamente se los voy a pasar por correo, les voy a dar todas las indicaciones por escrito, pero me parecía muy importante que tuviéramos esta conversación colectiva y en sentido crítico. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya para terminar, vamos a tomarnos una fotito. Las personas que puedan prender su cámara, se los voy a agradecer. Y... Bueno, Limonada ya se durmió, entonces no va a poder salir en la foto. Pero bueno, Arlene, Gaby, Paula, Brian, Kat, Jair, si quieren salir, les doy 5 segundos. Bien. Bueno, no se muevan ni escriban nada en el chat. Vamos a tomar 2 fotitos a la cuenta de 3. Sonrían. 1, 2, 3. Y una más. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, mi querida gente, pues pasen un bonito fin de semana, un bonito puente, qué envidia, José Manuel. Disfruten y seguimos conversando por WhatsApp y nos vemos prontito. Bye. Besitos. Gracias. Bye, muchas gracias. Chao. Feliz sábado.